Hoy, en la efeméride que hoy cumplimos, 18 de julio de 1936, como les decía al comienzo, si se aprueba la nueva ley que está tramitando el Partido Socialista, se va a multar con hasta 2 años de cárcel con quien discrepe de la versión oficial, que no real, que no histórica, que pretende contar el gobierno socialista con Podemos, con el separatismo, etcétera, ¿no? Como por ejemplo decir que el golpe, que lo que ocurrió en 1936, tal día como hoy, pues que era una cosa, digamos, necesaria para evitar una matanza de ciudadanos españoles, de católicos en este caso, de discrepantes, y que todo lo que venía anteriormente no era una Arcadia feliz. Pues por denunciar esto, ya a día de hoy uno podría ir a la cárcel. Y da igual que uno sea franquista, no, yo no lo soy, pero claro, es que aquí llega un punto que dices, oye, ¿qué pasa? Que no se puede hablar. Tenemos que pasar y comulgar todos con la memoria histórica y con la historia que ellos nos venden. Bueno, vamos a ver qué está ocurriendo con el Valle, la preparación que están haciendo de las leyes, porque hoy la ministra, vicepresidenta Carmen Calvo, dice que Franco sale del Valle en agosto. Veamos el vídeo, venga, de Cristina Ramos. Sí, será a lo largo del verano, final del verano, en cuanto que tengamos todos los elementos concatenados. Piense que hay que hacer incluso pequeñas cosas, como un pequeño permiso de obra para poder mover el espacio en el que esa obra se tiene que hacer para trabajar. Es decir, hay muchas cosas, pero repito, lo importante es que 40 años después celebramos nuestra Constitución, la plenitud de la democracia española, y lo tenemos que hacer con la dignidad correspondiente. El gobierno retirará los restos de Franco del Valle de los Caídos. Que la decisión política de este gobierno es firme. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. Mientras la oposición vuelve al argumento de reabrir heridas, Sánchez apunta, nunca fueron cerradas. Silencio, señorías. Las heridas han estado abiertas durante muchos años, demasiados. Ya ha llegado el momento de cerrarlas. Esta ha sido una de las primeras declaraciones de intenciones del gobierno socialista. Sin embargo, más allá del debate político, hay una barrera jurídica que parece que nadie en este momento sabe exactamente cómo resolver. El Valle de los Caídos, donde yacen los restos de unas 34.000 víctimas de uno y otro lado de la contienda, está gestionado por la Abadía Benedictina de la Santa Cruz. Al ser lugar de culto, es inviolable por parte de la autoridad estatal, tanto para realizar modificaciones como para mover las sepulturas existentes, incluida la de Franco. Es por esto que el gobierno debería, en primer lugar, negociar con el abad de la Santa Cruz del Valle o con sus superiores. De hecho, ya desde la conferencia episcopal, el cardenal Carlos Osoro ha señalado que ya ha mantenido algunos contactos informales con miembros del Ejecutivo. Dicen, no se niegan a la exhumación de los restos de Franco y aboga por una solución pactada y sin ruidos mediáticos, porque insisten, no quieren que la figura de Franco vuelva a vincularse con la de la Iglesia. En este punto, Osoro ya cuenta con el aval del Papa Francisco, aunque la Santa Sede ha dejado claro que no intervendrá en esta cuestión, que entiende compete única y exclusivamente a las autoridades españolas. También las prisas de Pedro Sánchez parecen diluirse porque desde ayer el presidente del gobierno se encontraba con otro de los motivos que podrían impedirle seguir con su plan adelante, la oposición de la familia Franco a la exhumación de los restos de su abuelo. El objetivo es claro, evitar que desentierren los restos de forma express en caso de que al gobierno de Pedro Sánchez le entren las prisas para cumplir su promesa de sacar los restos de su tumba antes de agosto. Además, Pedro Sánchez quiere ir un paso más allá con esa reforma de la ley de memoria histórica y propone que quienes justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión el franquismo podrían enfrentarse a penas de prisión de hasta 4 años. Ya lo ven, ahora esa urgencia de Pedro Sánchez por llevar a cabo algunas de sus reformas relámpago parece estar en fase de reflexión. Y es que las dudas legales son más que severas sobre la capacidad de realizar este anuncio por las bravas. Porque tú ya has hablado, Fernando. A ver, Miguel Ángel ha insistido mucho en 2 conceptos, ¿no? El primero es que no se debe estar rindiendo constantemente un homenaje a Franco, y el segundo es que hay que cerrar las heridas, ¿no? Entonces, respecto al homenaje, yo te diría lo siguiente. Mira, cuando Franco murió yo era un niño muy pequeño, ni siquiera vivía en España. Yo vivía fuera y llegué después, pero ya llevo 40 años en España. 40 años que llevo en España, no tengo sensación jamás de haber rendido homenaje a Franco bajo ningún concepto y en ningún sitio y en ningún momento. He pasado cerca del Valle de los Caídos muchas veces, pero pasar por ahí o verlo desde la carretera no me parece que constituya la rendición de un homenaje. Yo por lo menos no soy consciente de haber rendido jamás homenaje. De la misma manera
que pasar por delante de la estatua de Largo Caballero, que está aquí al lado, pues no me supone, y te lo garantizo, jamás rendir un homenaje a ese delincuente que fue Largo Caballero y que sin embargo tiene ahí su estatua, por cierto, al lado de donde estaba la de Franco, que esa sí la quitaron y no la de Largo Caballero, ¿no? Por tanto, el tema del homenaje yo no lo veo por ningún lado. Y el tema de las heridas, pues mira, la manera en la que se cierran las heridas es exactamente la inversa a lo que estáis haciendo en el PSOE. La manera en que se cierran las heridas es lo que yo recuerdo de mi abuelo en los años 80. Mi abuelo, que sufrió de agresiones graves y quedó pues herido de por vida por las agresiones de los republicanos, cuando yo le preguntaba de pequeño por la guerra, porque a los niños la guerra es un tema que siempre les suscita pues, cierto interés y mucha curiosidad, pues siempre me decía, mira, estos temas es mejor no hablar de ellos. Vamos a hablar de cosas más agradables, vamos a hablar de lo bien que estamos ahora, o del futuro, o vamos a hablar de cosas que te interesan a ti. Y decía, pero bueno, es que a mí me interesa la guerra. No, esos temas ya los hemos dejado atrás. Fue una época muy difícil, muy dura, y no quería volver a hablar sobre eso. Y eso era un poco el consenso que existía en España en los 80 y en los 90 acerca de la guerra. La guerra era un tema, y el franquismo incluso, pero la guerra fue un tema dificilísimo, dramático, horroroso para ambos lados, y hubo crímenes en los dos lados, y hubo también historias maravillosas de solidaridad en ambos lados, pero en general es un tema que de una manera implícita los españoles habían decidido olvidar. Y cuando si olvidar, vamos a decir de otra manera, dejar atrás y superar, esa es la palabra, superar. Y en los 90 estaba superado. Con Felipe González en el poder ya podíamos decir que las heridas estaban absolutamente restauradas, porque si no, no hubiéramos votado jamás como país a un presidente socialista, después de los crímenes que cometió el PSOE durante la guerra y antes y después. No se hubiera entendido que un país que tuviera heridas abiertas hubiera votado a Felipe González desde el año 82 hasta el año 96. Oye, 14 años de socialismo, yo creo que es bastante buena señal de que el país ha restituido las heridas. Y nadie hablaba de la guerra civil, como decía Fernando, ni era un tema interesante. Quizá en el mundo del cine era un tema ya recurrente en los 90, pero nadie hablaba de la guerra civil, nadie hablaba de Franco, hasta que llegó el señor Zapatero. El señor Zapatero, que llegó sin ningún programa, y además llegó de rebote, una serie de factores que no vamos a entrar ahora, le faltaba contenido, le faltaba sustancia, le faltaba programa, y como siempre la izquierda, y especialmente el PSOE, cuando no sabe muy bien de qué hablar, ¡pum!, saca el títere de Franco. Y ese es el tema que saqué recurrentemente. Entonces, eso pasan ya 5 y no estamos cierra fuera de las hora, heridas, venga, sino que las reabre. Heridas que estaban cerradas y suturadas. Cristina, venga. El Valle de los Caídos, la Basílica del Valle de los Caídos, que se construye gracias a celebraciones de sorteos extraordinarios de lotería, donativos particulares, aportaciones voluntarias hechas para financiar, por ejemplo, al bando nacional. Yo creo que ahora mismo, que me corrija Fernando, es de titularidad privada. No así los partidos comunistas y partidos revisionistas, que ninguno de nosotros podemos declinar la obligación de tener que sustentar con el dinero de nuestros impuestos. Yo no puedo elegir seguir pagando al Partido Socialista ni a Podemos, a pesar de lo nocivos que estoy convencida, y a pesar de lo cansada que estoy de escucharles hablar de la reconciliación, cuando, perdón, pero los antepasados de afamados socialistas han sido denodados jefes de cargos del franquismo. El padre de la señora de la Vega, que ahora hoy lo tengo apuntado todo, perdona, pero no me sé el historial absolutamente de todos ellos, pero que era delegado provincial de trabajo en Zaragoza, nombrado por Franco en el 55 a proposición de Girón de Velasco. El padre falangista de José Bono, que hizo un curso de mandos de la Guardia de Franco, que guardaba las esencias del régimen por aquel entonces. El papá suboficial del bando nacional, enrolado en el ejército del aire franquista, de Alfredo Pérez Rubalcaba. Y así hasta un número innombrable de ellos. ¿En qué cementerio están ellos? Porque también serán seguramente cementerios públicos. Yo no encuentro justo para el resto de las víctimas, ni de personas que no tengan nada que ver ideológicamente con ellos, que tengan que estar enterrados en el mismo sitio. ¿Los sacamos también por la reconciliación de todos los españoles?
No sé, porque yo no soy franquista. Bueno, pero los padres de muchos de los socialistas sí que lo han sido. Venga, pasan 6 minutos de Yo medianoche. estoy harta de pagar esa Le concedo, hipoteca. estamos mal de tiempo, lo siento, nos hemos pasado, pero le concedo el último minuto como por deferencia como historiador a Fernando. Venga. Simplemente decir que el Partido Socialista no tiene ninguna legitimidad para hacer esto, absolutamente ninguna. El Partido Socialista, como dijo Salvador de Madariaga, con su guerra civil interna fue culpable directísimo de la guerra civil española. El Partido Socialista se subleva contra la legalidad en 1917, en 1930, colabora con la dictadura de Primo de Rivera del 23 al 29, porque el último año se desmarcó, se subleva en 1934, vuelve a hacer la que vuelve a hacer en 1936 hasta 1939. Decenas de miles de asesinados, de torturados en las checas socialistas de Madrid, de Barcelona, de Valencia. ¿Realmente el Partido Socialista Obrero Español está para dar lecciones de reconciliación, sacando a los muertos de sus tumbas? Solamente diré una cosa. El otro día, estamos a miércoles, hace 3 días se jugó la final del Campeonato del Mundo en el Estadio Luzhniki de Moscú. En la entrada del Estadio Luzhniki hay una estatua de Lenin. Nadie ha pedido que se tire, la estatua sigue presidiendo esa avenida principal de llegada al estadio. Podíais aprender un poquito, aunque fíjate, tengas que irte a Rusia para aprender un poco de lo que es asumir la propia historia, sin odios, sin resentimientos y sin imitar a los talibanes de Bamillán que se dedicaban a destruir las estatuas de los que habían llegado antes. Tú fíjate hasta Bueno, qué punto... me encantaría de tener más tiempo, de verdad, pero es que no tenemos más tiempo, de verdad. O sea que Miguel Ángel, yo si quieres, además que has venido recientemente para hablar del asunto de Intereconomía, podemos montar como va a dar de sí, como pretenden sacar a Franco y probablemente porque tienen la mayoría parlamentaria, la mayoría política para llevarlo a cabo, lo vayan a hacer este mes de agosto. Otra cosa es que lo consigan, que le deje la familia, si también puede haber o no más o menos resistencia ciudadana, pero lo van a intentar.